Bueno, continuamos con las teóricas de la cátedra y bueno, pues vamos a tocar el tema de farmacología aplicada a la endodoncia. Como sabemos, nosotros cuando tratamos los diversos casos que se nos van presentando en la consulta, bueno, pues vemos estos procesos perirradiculares, ¿no? Donde en algunos casos son grandes, en algunos casos son, ¿no?, pequeños. Y bueno, pues lo que nos indica para que nosotros podamos iniciar un tratamiento endodóntico es seguir ese protocolo que nos van indicando, ¿no? Sabemos que el protocolo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que ir respetando esos pasos que nos van indicando. Si nosotros respetamos, ¿no?, utilizamos los irrigantes adecuados, los instrumentales adecuados, obviamente nosotros vamos a poder resolver estos casos, ¿no?, y vamos a poder rehabilitar esta pieza dentaria para beneficio del paciente, ¿no? Generalmente estos procesos se dan por diversas causas, ¿no? Pero la mayoría de estas causas son la presencia de las bacterias dentro del conducto radicular, ¿no?, que obviamente nos van a ir causando dolor, ¿no? Y es por eso que el paciente acude a la consulta para que nosotros podamos tratar esas piezas dentarias. Sabemos que el dolor es una sensación molesta que limita la habilidad y la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas. Generalmente el paciente viene por eso, ¿no? Porque si no le molesta al paciente, bueno, no viene a la consulta, ¿no? Espera que vaya, ¿no?, creciendo ese proceso hasta que él sienta y, bueno, pues recién acude a, a la consulta. Se puede ver por varias causas, como les indicaba, ¿no? Se puede ver este dolor por traumatismos, por procesos infecciosos y también por procesos inflamatorios, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? ¿No? La causa del dolor puede ser por aspectos psicológicos, por aspectos fisiológicos y también por aspectos etiológicos, ¿no? Sabemos que los aspectos psicológicos juegan, ¿no?, un papel importante en el paciente, ¿no? Al paciente le han indicado que un tratamiento endodóntico es doloroso, que después de eso el dolor es insoportable, entonces el paciente se sugestiona y bueno, pues va a sentir el dolor, ¿no? Nosotros, bueno, pues en los aspectos fisiológicos, obviamente va a haber una alteración, ¿no?, de la pulpa y bueno, pues por esa situación va a poder causar dolor en el paciente. Obviamente los aspectos etiológicos, la causa, ¿por qué se está produciendo?, ¿no? Puede ser por trauma de oclusión, por una afección de una caries, que eso ha permitido que, bueno, la bacteria entre dentro del conducto radicular, produzca la inflamación, produzca una alteración y por consiguiente va el paciente a sentir el dolor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir viendo todos estos aspectos para ir viendo la causa por qué el paciente siente este dolor. Sabemos que la pulpa es un tejido conjuntivo laxo, ¿no?, que está ricamente irrigado e inervado, ¿no?, que al estar en una cámara rígida, ¿no?, la inflamación no va a ayudar en mucho para que se vaya regenerando esa pulpa y por ende obviamente va a ir lesionándose hasta terminar en una necrosis, ¿no? Sabemos que existen varias fibras dentro de
la cámara pulpar y el conducto radicular. Entre esas fibras tenemos las fibras A delta, que son mielinizadas, son de rápida conducción y bueno, pues nos van a ayudar a percibir los estímulos mecánicos y térmicos. Estas fibras A delta sabemos que están en la periferia, ahí están localizadas. Y también tenemos a las fibras C, que son amielínicas, ¿no? No están mielinizadas estas fibras, son de lenta conducción y nos van a ayudar a percibir los estímulos mecánicos, térmicos y químicos, ¿no? Estas fibras sabemos que se encuentran en la parte, ¿no?, del medio de la pulpa. Ahora, es importante nosotros que vayamos diferenciando, ¿no?, el dolor que vamos a sentir en una pulpitis reversible. Sabemos que en la pulpitis reversible el dolor que vamos a nosotros percibir es un dolor provocado. Y en una pulpitis irreversible el dolor va a ser espontáneo. Entonces nosotros tenemos que ir discerniendo en estos dos tipos de pulpitis. La pulpitis reversible, que va a ser más para un proceso operatorio, y una pulpitis irreversible, obviamente, va a ser ya para un tratamiento endodóntico, ¿no? Una vez que nosotros quitemos, ¿no?, el estímulo, el dolor, obviamente, pues en esta pulpitis, ¿no?, se va a revertir esa inflamación y va a volver a su estado normal la pulpa. Es por eso que nosotros vamos a realizar procesos operatorios, ¿no? Pero ya en una pulpitis irreversible, el daño ya va a ser, ya no se va a poder revertir. Ya va a estar instaurada la inflamación, ya va a estar instaurada la lesión en la pulpa. Y bueno, pues nosotros tenemos que realizar en estos casos un tratamiento endodóntico. Ahora, durante la terapia endodóntica, obviamente, podemos producir nosotros dolor en el paciente. Podemos producir en un desbridamiento inadecuado, en una expulsión de detritus, en una sobreinstrumentación, en agentes microbiológicos, en factores inmunológicos, en número de citas que hacemos en el paciente y también puede deberse a factores propios del huésped, ¿no? Cada persona va a sentir diferente, ¿no?, el tratamiento o la causa. Entonces, eso también nosotros tenemos que ir viendo. Cuando nosotros hacemos un desbridamiento pulpar inadecuado, ¿no?, va a haber un tejido pulpar remanente en el sistema de conductos. Obviamente el paciente va a sentir dolor, ¿no? A veces nosotros no podemos localizar bien la entrada a la cámara pulpar, no podemos localizar bien la entrada a los conductos radiculares, ¿no? Y obviamente no podemos tenerlo mucho tiempo al paciente, ¿no? Entonces, dejamos a veces remanente pulpar y bueno, pues ya se nos tiene que venir a la cabeza que puede sentir un dolor postoperatorio, ¿no?, después que lo despachamos al paciente. Una sobreinstrumentación. A veces no hemos determinado bien la longitud de trabajo. Entonces, nos vamos a pasar, ¿no?, del periápice, entonces vamos a lesionar toda esa zona. Entonces, el paciente obviamente va a sentir dolor. En esos casos nosotros tenemos que pensar en darle tal vez un analgésico. Conducto sin tratar, ¿no? A veces hacemos un mal acceso, ¿no?, nos desubicamos en la posición de los conductos radiculares
Y a veces hay conductos que no los tratamos, no los tocamos, ¿no? Y a veces nosotros ahí podemos instrumentar, podemos obturar y obviamente pues el paciente va a volver por un dolor, ¿no? Porque ese conducto que no hemos tocado, obviamente pues va a seguir ese proceso inflamatorio, esa necrosis y después va a pasar a los tejidos periradiculares, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta bien de eso también, ¿no? Las perforaciones del sistema de conductos radiculares, ¿no? A veces por forzar, por utilizar mal el instrumento, podemos hacer estos transportes externos, ¿no? Dentro del conducto radicular. Y obviamente, pues, si hacemos eso, el paciente va a sentir dolor. Contactos prematuros con el cemento provisional. A veces lo despachamos al paciente, ponemos el cemento provisional y no nos hemos dado cuenta que hemos puesto en exceso el, la entrada a la cámara, ¿no? Entonces, como va a ser alto, obviamente va a haber trauma de oclusión y por esa situación puede periodontizarse la pieza, entonces el paciente va a sentir dolor. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre también eso, de no colocar mucho cemento, ¿no? Ver si el paciente al cesar, ¿no?, la boca, entonces ahí nosotros tenemos que ir percatándonos de que el cemento provisional no esté muy alto. También puede haber una inflamación producida por la medicación intraconducto. A veces queremos nosotros que abarque todo ¿no?, todos los espacios del conducto radicular, esta medicación intraconducto. Pero a veces nos pasamos, ¿no? Al pasarnos, obviamente, el paciente va a sentir dolor. Entonces, es importante también que no hagamos eso, ¿no? No solamente que se quede dentro del conducto radicular esta medicación intraconducto para no producirnos ninguna inflamación. Una mala instrumentación realizada, obviamente, pues va a hacer que, bueno, pues siga habiendo la existencia de bacterias, ¿no? Pues tenemos que conocer bien nuestro instrumental endodóntico que estamos utilizando. A veces no respetar, ¿no?, esa zona apical hace que nosotros hagamos sobre instrumentación, sobre obturación, donde, bueno, pues va a causarnos estas molestias, ¿no? Esta excitación continua, donde el paciente obviamente va a sentir dolor. Entonces tenemos que nosotros ir percatándonos de esta situación para que no tengamos problemas con el paciente, ¿no? La expulsión de detritus, ¿no? Cuando nosotros vamos, ¿no?, a veces explorando el conducto, podemos expulsar tejido necrótico fuera del conducto radicular. O también, cuando nosotros estamos instrumentando, vamos a producir el vasillo dentinario, ¿no? Entonces, ahí nosotros, si nosotros no tenemos el cuidado de eliminar este vasillo dentinario, en un momento nosotros, al querer instrumentar más el conducto, vamos a expulsar, ¿no?, este vasillo dentinario que, bueno, pues va a estar compuesta por bacterias, por partículas de dentina, por restos necróticos. Entonces, eso va a hacer a que se vaya complicando nuestro tratamiento endodóntico y obviamente el paciente va a sentir dolor. Entonces, tenemos que tener cuidado. Siempre utilizar, ¿no?, los irrigantes adecuados para poder eliminar este bacilo dentinario. Nosotros al eliminar, ¿no?, al expulsar estos detritos, obviamente vamos a producir una inflamación periapical, ¿no?, durante y posterior al tratamiento endodóntico.
Es muy complicado a veces, ¿no? El paciente viene a la consulta y dice, doctor, me sigue doliendo, me sigue doliendo, me sigue doliendo. Entonces, eh, es muy complicado a veces cuando se va pasando estos detritus fuera fuera del foramen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. La irrigación forzosa, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta, a veces por el tiempo, a veces nosotros pensamos que si nosotros forzamos el irrigante, vamos a producir mejor desinfección del conducto radicular, y eso no es cierto, ¿no? Lo que vamos a producir es extravasación de hipoclorito de sodio, y obviamente el dolor es insoportable. Y es en cuestión de segundos que va a sentir el dolor el paciente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay un protocolo para poder irrigar los conductos radiculares. Nosotros tenemos que respetar eso para que no tengamos complicaciones, ¿ya? Va a haber una reacción severa de los tejidos y es en segundos un dolor insoportable. Realmente es, ¿no? Tú estás irrigando y el paciente ya siente, doctor, me duele. Ya, has extravasado hipoclorito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, suero, aspirar, ¿no? Aspirar y suero, aspirar y suero. Entonces, tienes que tener mucho cuidado también en esa situación. El número de sesiones, ¿no? A veces hay casos que se nos va alargando mucho, entonces no podemos nosotros hacer eso. Eh, un tratamiento que nos dure unas 10 sesiones, 12 sesiones es mucho, ¿no? Generalmente unas 2 hasta 3 sesiones está adecuado para hacer un tratamiento endodóntico. Cuanto más veces abramos ese conducto radicular, ¿no? Más probabilidad que vayamos infectando el conducto. Entonces tenemos que tener siempre presente eso. A veces es mejor hacerlo en una sola cita, indican muchos endodoncistas. Pero obviamente hay que tener la habilidad, la experiencia, el conocimiento de la anatomía interna de la pieza que estamos tratando. Así vamos a poder nosotros hacer en una sola sesión. Pero generalmente a veces se alarga un poco más, ¿no? Sabemos que el dolor disminuye cuando se remueve gran cantidad de tejidos en la primera sesión. Nosotros tenemos que tratar siempre de eliminar la mayor cantidad en la primera sesión. Si hacemos eso, entonces el paciente va a estar tranquilo, la próxima cita va a venir tranquilo y vamos a poder nosotros continuar con nuestro tratamiento endodóntico. Sabemos que las bacterias en un principio, ¿no?, predominan las bacterias facultativas. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, las bacterias facultativas se van reemplazando por las bacterias anaerobias. Y bueno, pues terminando, ¿no?, en las bacterias anaerobias estrictas, ¿no? Obviamente, pues no es que la bacteria va a permanecer ahí, ¿no? Siempre va a haber una renovación de bacterias, ¿no? Va a llegar otras bacterias dentro del conducto y van a empezar a producir esas endotoxinas, y eso va a hacer lesionar la zona del periápice, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que eliminar esa causa, ¿no? Es por eso que nos indican, ¿no? Nosotros eliminamos la causa y a veces no es necesario, ¿no?, que nosotros vayamos medicando al paciente, ¿no? Pero en algunos casos es necesario. ¿Cuándo nosotros podemos dar antibióticos en un tratamiento endodóntico? En un absceso apical agudo en pacientes médicamente comprometidos, inmunodeprimidos, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo.
Obviamente, al hacer la historia clínica, nosotros vamos a dar cuenta de eso en el paciente. Entonces, podemos dar en estos casos una medicación al paciente en un absceso apical agudo con afectación sistémica, ¿no? Una tumefacción fluctuante, una temperatura corporal elevada mayor a 38 grados centígrados, malestar general, linfadenopatías, trismos, en infecciones progresivas, ¿no? De aparición rápida, ¿no? Menos de 24 horas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros podemos dar en estos casos los antibióticos. En una reimplantación de los dientes permanentes avulsionados, podemos dar, ¿no? Podemos dar los antibióticos en una reimplantación. En traumatismos de tejidos blandos que requieren tratamiento, también podemos dar ahí los antibióticos. Nosotros, ¿cuándo no podemos dar los antibióticos? Tenemos que ir diferenciando, ¿no? No en todos los casos vamos a dar antibióticos. En una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Donde obviamente va a haber dolor, ¿no? Entonces, obviamente acá no va a haber infección en una pulpitis irreversible sintomática. La pulpa se ha inflamado, ¿no? Tiene ese proceso, ¿no? Entonces, mm, no va a haber la necesidad de que nosotros demos antibióticos. En una necrosis pulpar tampoco es indicado para que nosotros demos antibióticos porque no está afectando todavía la zona periradicular, ¿ya? Entonces, la causa está dentro del conducto. Entonces, nosotros innecesariamente vamos a dar antibióticos en una necrosis pulpar. En una periodontitis apical sintomática, ¿no? Dolor a la percusión, dolor a la mordida, va a haber un ensanchamiento del ligamento periodontal. Probablemente está en esa etapa, ¿no? En esa etapa de producir una infección. Pero en ese caso nosotros no podemos dar antibióticos. En un proceso ya más avanzado, obviamente que sí, pero en estos casos, en una periodontitis apical sintomática, no es necesario dar antibióticos en un absceso apical crónico, ¿no? Donde vemos el tracto sinusal, ¿no? Gracias a a este tracto sinusal, ¿no? Va a ir fluctuando la pus, ¿no? Entonces, no es necesario en estos casos, nos indica dar antibióticos al paciente, ¿no? Porque gracias a este tracto va a ir expulsando esta pus el paciente y nosotros al hacer el tratamiento endodóntico, este tracto va a cicatrizar y bueno, pues el paciente va a estar bien. En un absceso apical agudo sin afectación sistémica, ¿no? Entonces también ahí no va a ser necesario, ¿no? Las defensas del paciente van a ir actuando, entonces en ese caso no es necesario que nosotros demos antibióticos. Tienes que darnos cuenta de esto, ¿no? Los antibióticos no tienen efecto sobre sobre los niveles de dolor en los pacientes con pulpitis irreversible. Le duele al paciente, entonces no es que le demos el antibiótico y le va a calmar el dolor, no. Entonces tenemos que nosotros diferenciar eso. No es darle nomás el antibiótico al paciente. Como les indicaba, ¿no? En una periodontitis apical sintomática, el proceso va a estar iniciándose en la zona periapical, ¿no? Entonces, la causa, ¿no? Que va a hacer que se vaya produciendo esta periodontitis va a ser, ¿no? Esa eliminación de estas endotoxinas, de estas bacterias, ¿no? Sus desechos tóxicos
va a producir esta periodontitis. Pero nosotros al eliminar estas bacterias, obviamente ya no va a haber, ¿no?, estas endotoxinas y por ende pues ya no va a haber esta periodontitis, ¿no? Ya empezará el proceso reparativo, ¿ya? Entonces, en este caso, por eso no es necesario darles antibióticos a los pacientes, ¿no? En los abscesos apicales crónicos, ¿no?, donde ya el proceso es más grande, se ha producido este tracto. Entonces, por este tracto va a ir saliendo, ¿no?, esta pus. Entonces, no es necesario. Entonces, vamos a empezar a hacer tratamiento, vamos a empezar a desinfectar, vamos a eliminar la causa. Entonces, ahí no va a ser necesario dar los antibióticos. Obviamente, nosotros tenemos que ver al paciente, ¿no?, su constitución, flaco, delgado. Entonces, al ver nosotros esa situación, pues no es necesario. El mismo organismo del paciente, ¿no?, va actuando y, bueno, pues nos va ayudando a que este proceso vaya perdiéndose, ¿no? Ahora, bueno, obviamente, pues, cuando sí o sí necesitamos los antibióticos, nosotros tenemos que saber que hay antibióticos bactericidas rápidos. Ahí están las penicilinas y las cefalosporinas, el metronidazol, que es importante utilizarlo, ¿no? Yo utilizo harto este metronidazol, y las fluoroquinolonas, ¿no?, la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, es importante utilizar estos medicamentos cuando es necesario, ¿no? Los antibióticos que reducen la rapidez de la síntesis de proteínas en las bacterias, ahí está la eritromicina, la clindamicina y la tetraciclina, ¿no? Entonces podemos utilizar este tipo de antibióticos en el proceso endodóntico, ¿no? Y esto es algo importante que nosotros siempre tengamos presente, ¿no? Los antibióticos se consideran de apoyo para la defensa del huésped. No sustituye la limpieza y desinfección del conducto radicular, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos a hacer una buena limpieza, una buena desinfección, un buen acceso a los conductos radiculares, obviamente, pues, eh, se nos va a ir complicando el tratamiento. Entonces, no por darle el antibiótico, nosotros vamos a reemplazar esta limpieza y esta desinfección. Nosotros, como tratamos estos casos endodónticos, de nosotros tiene que estar siempre presente que la limpieza y la desinfección de los conductos radiculares es importante para poder eliminar la causa que produce estos procesos infecciosos y inflamatorios, ¿no? ¿Cuándo utilizamos AINES? ¿Cuándo utilizamos antiinflamatorios? En casos de sobreinstrumentación, tenemos que tener en la mente que tenemos que darle al paciente. Nos hemos pasado, ¿no?, de la longitud de trabajo. A ver, estás instrumentando y te pasas. Estás instrumentando, te pasas. Entonces, en esos casos, obviamente al paciente le va a doler, pues, ¿no? Obviamente en ese momento está con anestesia, no siente nada el paciente. Entonces pasa la anestesia y ahí va a empezar a molestarle al paciente. Entonces nosotros tenemos que recetarles estos antiinflamatorios en casos de irritación de tejidos periapicales por uso de irrigantes, ¿no? A veces hemos utilizado mucho el porcentaje de hipoclorito, a veces hemos hecho pasar el hipoclorito. Entonces, en esos casos sí o sí necesitamos antiinflamatorios, porque si no el paciente va a sentir mucho dolor. En casos donde el paciente no pueda lograr apertura de la cavidad oral, ¿no? En algunos casos no puedes ingresar
a la cámara pulpar, a los conductos radiculares, ¿no? Tienes que dejar para una próxima cita. Se ha alargado tu tiempo del tratamiento, entonces, en esos casos, tienes que dar antibióticos también, ¿no? No, antiinflamatorios, ¿no? En caso donde nuestras obturaciones provisionales hayan quedado altas y el paciente vuelva a una cita con dolor, obviamente, pues ese trauma de oclusión ha hecho que hay una inflamación en la zona periapical. Entonces, en esos casos también tenemos que dar antiinflamatorios en casos de algún accidente endodóntico, traspasos o instrumentación. Obviamente que sí tenemos que nosotros utilizar estos AINES para que el paciente esté tranquilo y se pueda continuar con el tratamiento endodóntico. Ahora, obviamente, ¿no? Para hacer un tratamiento endodóntico no podemos, ¿no?, dejar de lado los anestésicos locales, ¿no? Tenemos que utilizar nosotros nuestros anestésicos para poder hacer el tratamiento endodóntico en unas primeras citas, ¿no? Una vez ya que esté conformado el conducto radicular, no va a haber necesidad de utilizar estos anestésicos, ¿no? Pero al principio sí, tenemos que siempre utilizar. ¿Cuándo es necesario utilizar estos anestésicos? ¿No? Obviamente ya les he bien indicado, ¿no? Cuando vemos que no hemos retirado todo el tejido pulpar, ¿no? Entonces, en esos casos hay que utilizar anestésicos en la periodontitis aguda y obviamente también en aspectos psicológicos del paciente, ¿no? A veces no hay necesidad de utilizar los anestésicos, pero el paciente, ¿no?, presiente que le va a doler. Entonces, para que sea más tranquilo el paciente, colocamos el anestésico y el paciente está tranquilo, ¿no? Antes de utilizar tú los anestésicos, tienes que tener en cuenta estos aspectos, ¿ya? Haber realizado todas las pruebas diagnósticas en el diente a tratar, ¿no? Es importante localizar la pieza que vas a tratar, ¿no? A veces hay pacientes que no saben qué pieza es, entonces tú tienes que ir viendo, ¿no? Cuando hagas la historia clínica, tener conocimiento de la anatomía de la región a anestesiar, ¿no? Cada técnica que utilizamos, ¿no?, nosotros tenemos que saber, ¿no?, qué nervios están pasando, qué arterias, qué vasos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer nosotros, ¿no?, antes de colocar el anestésico, ¿no?, elegir el anestésico idóneo, ¿no?, el indicado, ¿no? Es importante. Y también este paso es importante, ¿no? Estar preparando ante la posibilidad de un accidente anestésico. Una lipotimia que le dé al paciente. A ver, ¿qué tú haces? ¿Qué puedes hacer cuando, si al paciente le has puesto el anestésico y le da una lipotimia? Si quiere desmayar el paciente. Tienes que saber, no puedes esperar. Los segundos son importantes en ese caso. Porque nosotros siempre nos decían, ¿no? Cuando yo estaba Cuando yo estaba en pregrado, ¿no? Mis docentes que me decían, tren de Lemburg, siempre nos decían eso, ¿no? Si al paciente le has puesto anestesia y empieza a querer desmayarse, entonces, tren de Lemburg. No tenemos que dejar que el cerebro se quede sin irrigación, ¿no? Al poner en esa posición, ¿no?, vamos a tener cuidado que haya irrigación en el cerebro. Es importante que nosotros también tengamos presente esa situación, ¿no? Existen varios tipos de anestesia. Están los ésteres que antes se utilizaba, ¿no? Ahí está
cocaína, la procaína, la tetracaína, ¿no? En la actualidad nosotros utilizamos las amidas, ¿no? Ahí está la lidocaína, la mepivacaína, la articaína, que se utiliza harto en endodoncia, y la bupivacaína. Entonces, generalmente nosotros ya utilizamos más las amidas y no los ésteres, ¿no? Porque, bueno, los ésteres nos han traído muchos problemas de alergia. Entonces, pues, se deja un poco de lado y más se utiliza las amidas, ¿no? Según su formulación, estos anestésicos se van a clasificar en anestésicos de corta duración. Ahí está la mepivacaína. Anestésicos de mediana duración. Ahí está la lidocaína al 2% con epinefrina de 1/8000, ¿no? Y la articaína al 4% con epinefrina de 1/200.000. Y también está la anestésica de larga duración, ¿no? Ahí está la articaína al 4% con epinefrina al 1/100.000. Entonces, de acuerdo a su duración, nosotros vamos clasificando también a los anestésicos que vamos a ir utilizando. A nosotros, por eso utilizamos la articaína, ¿no? Porque es de larga duración. Entonces, es también importante que sepamos ese dato, ¿no? Obviamente, entre las técnicas convencionales que utilizamos nosotros está ahí la anestesia tópica para que el paciente no sienta el pinchazo de la aguja, la anestesia por infiltración o supraperióstica, que generalmente utilizamos esta, y también, ¿no? La del bloqueo regional. Realmente es importante utilizar estas técnicas para que nosotros estemos tranquilos en el tratamiento endodóntico, ¿no? Hacer un bloqueo regional es importante, ¿no? Entonces, tienes que ir practicando en eso para que nosotros lo tengamos tranquilo al paciente, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería la teórica que hemos preparado. Espero que no haya ninguna duda.